Bien, chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Antes de esto, pues ya les he dado tiempo suficiente para que puedan ingresarse. Les voy a tomar la asistencia. Así que por favor estén atentos a la lista. Álvarez Maldonado. Presente. Álvarez Chiriboga. Álvarez Chiriboga. De la Cruz Guamán. Presente. Coveña Tuárez. No le vale la... Coveña, tiene que arreglar eso. Germán Espinosa. Presente. Guamán Guerra. Presente. Jiménez Capurro. Presente. Medina Morales. Presente. Moncayo Puyol. Presente. Orrala Vite. Presente. Paladines Muñoz. Presente. Parra Tapia. Presente. Parrales Guamán. Parrales. Prieto Álvarez. Presente. Quimimero. Presente. Rodríguez, perdón, Riera Guerrero. Presente. Rodríguez Cuello. Ronquillo Pico. Presente. Sánchez Morán. Presente, Miss. Solórzano Pinargote. Presente. Suárez Cajamarca. Presente. Torres Venegas. Presente, me dice Matthew que él sí estaba aquí, el problema es que el son se le paró, dice eso Matthew. Vázquez Mesa. Presente. De una manera. Yagual de la Cruz. Heidi Yagual está aquí. Presente. Ok. A ver, que Matthew Chiriboga sí está aquí, ¿verdad? Déjame ver. Dice a mi papá que vea el chat, dice. Que le escribió Matthew Álvarez. Sí, ya te vi, Matthew Álvarez. ¿Qué pasa con tu audio? ¿Tampoco vale? No, sino que se me paró el Zoom. Se me detuvo el Zoom, se me fristó el Zoom. Bien, chicos, ahora sí. Empecemos. Hoy vamos a seguir viendo acerca de los elementos de enlace dentro de un párrafo. Estábamos viendo todo lo que era unidad, cohesión, ¿verdad? Anteriormente ya habíamos visto eso. Hablábamos de la unidad que se refería al hecho de que un párrafo siempre debe girar bajo una misma idea principal. La coherencia era el orden lógico en el que debe estar relacionado este párrafo, y la cohesión, pues, la forma gramatical, que se utilicen correctamente los puntos, que se escriba bien con mayúscula y minúscula, los signos de puntuación deben ser totalmente utilizados. Y aquí viene una parte importante, los conectores, los verbos y los pronombres. Entonces, como parte fundamental para elaborar un párrafo, vamos a ver qué serían los conectores. Los conectores son esos elementos de enlace, esos elementos que sirven para conectarme una idea con otra, ¿verdad? Entonces, un conector dice que son elementos que permiten lograr la fluidez, que permiten asimismo la continuidad en un discurso sin romper abruptamente la oración o conexión entre las ideas. Porque no es lo mismo que yo hable en una forma numerada, enumerando mis ideas, a utilizar conectores donde yo pueda decir, ayer nos íbamos a la playa, pero pasó una situación en mi casa que lamentablemente no me permitía salir, ¿verdad?
Ahí he utilizado un sinfín de conectores de diversas clases, que pueden ser de causas, de unión, donde yo he podido conectar varias ideas para poder terminar una sola frase. Entonces, si nos preguntan qué es un conector, es un enlace, es una transición, es algo que logra la fluidez entre idea e idea dentro de un párrafo. Existen diversos conectores, como lo son de unión, ¿verdad? El cual podríamos decir entre los conectores de unión, ¿cuáles están? Y también, entonces, tenemos conectores de causa. ¿Cuáles son esos conectores de causa, Camila Suárez? Camila. Solo tienes que leer los conectores de causa, ahí están. Por lo tanto, así que, por ello, entonces. Thais Parra, ¿cuáles son esos conectores de comparación? Como a semejanza de, similar a, de la misma manera, al igual que y parecido a. Exacto. Yarelis, ¿cuáles son los conectores de contraste? Sin embargo, no obstante, a diferencia de, pero a pesar de esto. Gracias. Jean-Pierre, conectores de ejemplo. Por ejemplo, Aso. aso, esto es entre otras palabras. Gracias. También hay conectores de síntesis, que son los conectores que utilizamos más bien para finalizar. Le voy a pedir por favor a María Sol que me lea estos conectores de síntesis. María Sol, tienes el audio apagado, no te escucho. De síntesis, en conclusión, en resumen, brevemente. Resumen y brevemente. Ahí tenemos una diversidad de conectores. Nosotros en el transcurso de las unidades hemos visto varias clasificaciones de conectores. Acá tenemos unión, causa, comparación, contraste, ejemplo y síntesis. Unión, como su palabra mismo lo dice, son conectores que sirven para unir también, es decir, me gusta la Coca-Cola, también me gusta la Inca. Entonces, a mí me gusta jugar fútbol, entonces me encantan ir a los partidos, ¿verdad? Estoy conectando o uniendo diversas ideas a través de un conector. Si yo utilizo conectores de causa, los conectores de causa, su palabra mismo lo dice, sirven para conectar una causa. Es decir, va a haber una oración inicial que va a tener una causa en base a esa oración inicial. Ayer me enfermé, por lo tanto, no fui a la escuela, ¿verdad? Como ayer yo me enfermé, va a haber una causa. Mi hermano irá a una fiesta, así que mi mamá le ha pedido que limpie toda la casa. Entonces, hay una causa en base a una oración inicial, chicos. De comparación, sirven para comparar en cambio esas dos ideas. Ya no hay una unión, ya no hay una causa, sino que voy a comparar una idea con otra. Me gusta jugar el fútbol, igualmente o de la misma manera me gusta salir con mis amigas. Estoy hablando de dos cosas totalmente distintas, pero las estoy comparando. Así como me gusta ir a comprar, me gusta también ahorrar, ¿verdad? He utilizado algo así como. Entonces, un conector de comparación es aquel que me sirve a mí para comparar esas ideas, para relacionarlas entre sí a modo de comparación, porque una cosa es relacionar y otra cosa es comparar. De contraste, es como cuando hacíamos analogías de antonimia o antónimos. Yo voy a darle lo contrario, habla de una idea contraria a lo que yo estoy diciendo. Yo quería ir a la playa, sin embargo, no me dieron permiso, ¿verdad? Es un contraste a lo que yo quería hacer, es algo negativo de lo que yo quería hacer. Me fracturé el pie, pero a pesar de eso sigo yendo a la escuela, ¿verdad? Entonces, allí estoy dándole un contraste a una idea.
algo contrario, contrastar mi primera oración utilizando uno de estos conectores para conectar la idea que va a contrastar esa información. Luego tenemos conectores de ejemplo y estos se utilizan para enumerar también. Estoy hablando de, a las chicas les gusta hacer muchas cosas, por ejemplo, ir al baño juntas, salir con amigas, leer libros. Entonces, esto se utiliza cuando yo quiero enumerar una diversidad de ejemplos. A los varones no les gusta hacer cosas de chicas, entre otras palabras, no les gusta limpiar, no les gusta cocinar, no les gusta arreglar la casa. Entonces, estas palabras o estos conectores me sirven a mí para enumerar una cantidad de ejemplos. Y por último tengo los de síntesis, que son para dar una conclusión, para dar un cierre, para dar un final. María y Julián se van a ir de paseo porque se casaron. En resumen, se irán a su luna de miel, ¿verdad? Es una oración inicial de explicación que luego con un conector de síntesis yo le puedo resumir o explicar de qué se trataba esa oración. ¿Está claro y entendido, chicos, lo que son estos conectores que hemos visto el día de hoy? Yo les he enseñado tantos conectores que la verdad es que ustedes ya deberían hablar de la forma más fluida posible. ¿Tienen alguna duda con alguno de estos conectores? Ok, pasemos a la siguiente. Acá tenemos un ejemplo, dice, ¿son las redes sociales una ventaja para comparar información o un problema que afecta a la privacidad de uno? Aquí hemos utilizado varios conectores que son los que están subrayados con amarillo. Dice, ciertamente las redes sociales, entre las que se destacan, por ejemplo, 20 no es una red social, tal vez debió haber sido Twitter. Twitter, Facebook son estructuradas impuestas de grupos de personas que están conectadas por una o varios tipos de relaciones, con la finalidad de, esto está fácil, ¿qué tipo de conectores con la finalidad de? ¿Qué tipo de conectores con la finalidad de? Lo acabamos de ver ahorita. Explicación. ¿Un conector de? Explicación. No, de explicación no. Lo acabamos de ver. Es un conector de síntesis. En conclusión, en resumen, brevemente, con la finalidad de. Ahí estamos dando ya un resumen, una conclusión, con la finalidad de compartir intereses e información. De hecho, el propio Mark Zuckerberg ha definido este fenómeno diciendo, las redes son el principio de un nuevo comienzo para el ser humano. Por una parte, estas redes se han convertido en todo un fenómeno social. Están revolucionando la forma de comunicarse y de interactuar. En efecto, su capacidad para hacer llegar la información a cualquier parte del mundo en un tiempo récord y la posibilidad de establecer relaciones con más personas de manera sencilla han hecho sin duda de este tipo de comunicación una de las más conocidas, aclamadas en todo el mundo. En mi caso, tengo que deciros que soy usuario de Facebook desde hace 2 años y me parece una extraordinaria herramienta. Todas ellas permiten compartir información con millones de personas de forma muy sencilla. Una gran parte de la población usa las redes sociales porque permiten desarrollar aficiones. También permiten acudir a acontecimientos y participar de actos y conferencias. En mi caso, la herramienta es muy útil porque me sirve para, hasta ahí quedó el título. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero en esta actividad? Todos estos conectores que están subrayados con amarillo, de acuerdo a los que ya vimos en esta clase del día de hoy y los que hemos visto en clases pasadas, vamos a clasificarlos. ¿Qué tipo de conectores son? Entonces yo voy a escribir aquí, por ejemplo, el primer conector que está subrayado es la O. Voy a poner O y voy a poner qué tipo de conector es. Yo creo que es un conector de conclusión, un conector de unión, un conector de causa. El siguiente conector que tengo es ciertamente. Entonces yo pongo ciertamente, le pongo un igual y escribo qué tipo de conector es. Luego tengo por ejemplo,
escribo qué tipo de conector es, y así sucesivamente en el orden que están todos los conectores, chicos. Tienen unos minutos para que puedan hacerlo esto ahorita en clases, y yo les voy a ir preguntando, o yo mismo yo les pido que me pasen sus respuestas por el chat de Zoom. Así que los quiero ver trabajar, buscar en la información anterior que ya les he dado, o en la información que vimos el día de hoy, para que puedan clasificar estos conectores. Solo los que están subrayados con amarillos, chicos. Todos esos conectores están... Para lo referente al conector I y el conector O, existe la disyuntiva y la copulativa. ¿Qué se refiere cuando hablamos de copulativa? Hablamos de una relación de elementos cuando estamos sumando. Por ejemplo, queremos decir María y Juan, María y su amiga, o el perro y el gato. Ahí estamos hablando de una copulativa. Estamos uniendo o anexando más elementos. Como le dijo su compañero, también puede ser un conector de unión, pero existen conectores denominados copulativos, que son los que relacionan elementos análogos, es decir, que estamos hablando en base a algo mismo. Por ejemplo, Inés y María, dos mujeres, ¿verdad? El perro y el gato, dos animales. Ahí estamos anexando, les estamos adicionando dentro de una misma, posiblemente familia de palabras, dentro de una misma analogía. En cambio, cuando nosotros hablamos de una disyuntiva, estamos hablando de una separación, estamos hablando de una alternativa a otro elemento. Por ejemplo, puedo jugar al fútbol o tal vez al básquet, puedo ir a comer o me puedo ir al colegio. Entonces estoy dando como que una alternativa, y eso es lo que está viendo aquí. Cuando yo voy a buscar de qué está hablando el conector, también tienen que ver mucho el sentido de la oración. Entonces aquí dice que las redes sociales son una ventaja para compartir información, o serán un problema que afecta la privacidad de cada uno. Entonces estamos hablando aquí de una disyuntiva, ¿verdad? De una disyuntiva, de dar dos alternativas. Si esto es una ventaja o esto es un problema. En cambio, cuando hablamos de 20, Facebook y Twitter, estamos anexando o hablando de varias redes sociales. Estamos uniendo esas ideas, entonces estamos hablando de copulativa. Espero que hayan quedado claros esos dos términos. Me parece que no los habíamos visto, pero en el primer parcial. Entonces, disyuntiva son conectores que separan, que dan alternativas, y copulativas son conectores, en cambio, que te dan alternativas. Copulativas son conectores que unen oraciones dentro de una misma analogía. Analogías hablando de una misma línea de palabras. ¿Estamos claros? Entonces, chicos, en este momento, yo creo que no está abierto. No, sí. Les voy a dar la opción para que ustedes puedan escribir sus respuestas. Pueden escribir ya sea 1, 2, 3, 4, o escribir la palabra con el conector al que pertenece al lado, o A, B, C, D, como ustedes consideren más rápido. 4 nomás. No, pues me refiero al número de todos. ¿Cuántas palabras tienen? Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es decir, numerarlas del 1 al 12 y escribir al lado a qué conector pertenecen. ¿Le puedo enviar por un archivo de foto? ¿Por qué son así? ¿Por qué son así? Tienen hasta las 9:45 para enviarme su mensaje. Cierro el chat y empezamos con otra cosa. Así que tienen hasta las 9:45. Sí puedo. Está bien. La vagancia. Pero si no me llega bien y no lo puedo leer, no será mi problema. Es bajo su responsabilidad. Vale, la H. Entonces, chicos, pueden enumerarlos del 1 al 12, que son 12 los conectores, y escribirlos. O pueden escribir la palabra, por ejemplo, O es tal cosa, ciertamente es tal cosa, por ejemplo, es tal cosa, con la finalidad de es tal cosa. Y bueno, ya son 9:44, tienen hasta las 9:45, que les cierro el chat. Tenemos la otra parte de la lectura, y esto ya lo van a hacer más bien como tarea. Como tarea, ustedes acá tienen nuevos conectores subrayados de amarillo.
Entonces, como tarea, ustedes van a poder indagar. Les voy a dejar dentro de Zoom una asignación como lección donde van a estar estas palabras y ustedes van a tener que indicar a qué tipos de conectores pertenecen, ¿ok? Eso ya les queda como tarea. ¿Hasta ahí estamos claros? Luego de eso, como actividad, vamos a escribir un párrafo, también con las ventajas de las redes sociales en las clases virtuales. Van a señalar los conectores, asimismo, con diferentes colores según su clasificación. Supongamos que yo voy a utilizar conectores de ejemplificación. Y todos los conectores de ejemplificación yo los voy a subrayar de rojo. Entonces yo abajo, cuando termine de escribir mi párrafo, voy a hacer como un diagrama de colores y voy a poner un cuadrito rojo, conectores de ejemplificación. Así yo ya sé que todos los que estén subrayados con rojo van a ser conectores de ejemplificación. Además de eso, yo voy a utilizar conectores de copulativa. Entonces yo voy a hacer un cuadrito verde, es el color que vamos a ir inventando, y voy a poner la palabra conectores copulativos. Entonces yo ya sé que todos los que estén subrayados con el color verde van a ser conectores copulativos. Por ejemplo, puedo utilizar conectores de tiempo o conectores de orden. Yo voy a poner conectores de orden y le hago, qué sé yo, un cuadrito amarillo o un círculo amarillo o una estrella amarilla, como usted quiera representar su diagrama de colores. Y yo ya sé que todos los que estén pintados de amarillo van a ser conectores de orden o conectores de tiempo. ¿Sí me están entendiendo cómo quiero la tarea? ¿Sí? Si alguien tiene dudas, por favor, me las hace saber en este momento. No lo entendí. No le entendí nada. Yo tampoco le entendí. Perfecto, les vuelvo a explicar. Antes que esto, recordemos que esta parte de acá la van a tener como una actividad parecida a una lección dentro de Edmodo, ¿verdad? Todas estas palabras para que ustedes indiquen qué tipo de conectores son. Luego de eso viene la actividad para su portafolio o su cuaderno. Primero, escribir un párrafo, un solo párrafo con las ventajas y desventajas de las redes sociales en las clases virtuales. Esto tiene que ser un párrafo bien elaborado, ya vimos unidad, ya vimos cohesión, ya vimos coherencia. Entonces, esas tres características del párrafo se deben de ver perfectamente dentro de su párrafo. Luego de esto va a señalar los conectores con diferentes colores según ustedes los clasifiquen. Supongamos que yo voy a clasificar en este momento, yo voy a clasificar con rojo, yo voy a hacer un cuadrito rojo, los conectores copulativos, yo un cuadrito rojo. Entonces, yo ya sé que todas las palabras que usted me haya subrayado con rojo van a ser conectores copulativos. Luego yo voy a subrayar, voy a hacer un cuadrito amarillo y aquí pongo que todos los que yo subrayo de amarillo van a ser conectores de orden. Entonces, todas las palabras que estén señaladas con amarillo, yo sé que son conectores de orden, ¿verdad? Ahora yo quiero hacer con azul los conectores temporales, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que todas las palabras que usted en su párrafo me haya subrayado con azul serán conectores temporales. ¿Ahí ya está claro, chicos? Sí, pero en la diseñada de conectores, no sé qué, tenemos que coger el mismo párrafo que hicimos las desventajas y las ventajas. Tenemos que hacer otro párrafo. No. Dentro del mismo párrafo que ustedes van a escribir, dentro de este mismo párrafo con las ventajas y desventajas de las redes sociales, este es el que ustedes escriben. Aquí dice claramente, escriba usted de forma personal un párrafo hablando sobre las ventajas y las desventajas de las redes sociales en las clases virtuales. Luego, cuando usted ya termina de escribir ese párrafo, usted va a ver qué tipos de conectores utilizó allí. Entonces ahí va a empezar a hacer una clasificación. Utilicé conectores de tiempo, utilicé conectores adversativos, utilicé conectores de unión. Entonces a los de unión los voy a pintar de azul, a los de tiempo los voy a pintar de rojo, a los temporales los voy a pintar de amarillo, y así sucesivamente. Al final de su escritura del párrafo usted me va a hacer esto, y aquí simplemente escribe qué tipo de conector es el que va a pintar. Entonces, cuando usted ya lo pinte en el párrafo que escribió, yo ya sé, él pintó de azul los conectores temporales, entonces está bien. Él pintó de verde los conectores de orden, allí está bien. ¿Allá está más claro, chicos, o alguien todavía tiene alguna duda? Bien, como no tienen dudas, entonces... Ninguna.
Hasta aquí nos quedamos, chicos. Nos vemos la próxima semana y la próxima clase, el día viernes lo que nos toca. Y vamos a leer así mismo ese párrafo que ustedes escribieron, así que por favor no sea tan extenso, para que así podamos terminar con toda la actividad de sus compañeros. Nos vemos el día viernes. Cuídense mucho. Bueno, mañana también tenemos plan lector. Hasta mañana. Chao, chicos. Chao.